Bienvenidos a el podcast Edifiquemos. Nos da mucho gusto que estén el día de hoy con nosotros. Hoy tenemos una invitación muy especial. Está con nosotros Magdiel. Magdiel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. No me identifico mucho con el nombre de Magdiel, aunque es mi nombre. Me gusta más Mac. Mac. No, gracias a ti por invitarme a este programa de Edifiquemos. Visto que ya tienes a célebres personalidades y bueno, me invitas a mí, te agradezco por la distinción. No, pues al contrario, muchas gracias por hacer ese espacio, venirte desde Pachuca para acá con nosotros. Entonces, pues sí es un viaje, es tiempo invertido, es todo. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, bien. Pues ahorita estamos extendiendo a la familia, familiarmente. Ya son Ya, 5, ya ¿verdad? somos Ya cinco, son somos 5. cinco. No 5 hijos, 3 hijos y Somos tres hijos, Eunice y Eunice y yo. Sí, ya somos cinco. Próximo mes cumple el más pequeñito 6 meses. El segundo cumple tres años. El primero 4. 4 cumplió en septiembre. Y pues ahorita estamos estacionados un poquito aquí en el estado de Hidalgo, colaborando en la iglesia. De manera, si no permanente, sí de manera interina en la iglesia como hace un trabajo pastoral. me platicabas que a raíz de la enfermedad del COVID que sufrieron ahí tu familia, pues estuviste como interino en la parte del pastorado ahí con tu papá. Platícame cómo te has sentido. Yo sé que es algo pues también nuevo para ti, me has platicado que tu llamado es completamente misionero, pero ¿cómo te has sentido ahora que empezaste a trabajar como pastor? Sí, bueno, desde que salí del Instituto Bíblico estuve colaborando con mi padre en las diferentes necesidades y actividades de la iglesia, no como pastor, perdón, como copastor o como pastor asociado, sino simplemente apoyando en todo lo que se necesitaba. Ahora que empezó la pandemia, justo antes de que se enfermara mi familia, eh, empezamos a colaborar nuevamente en la iglesia Puerta del Cielo en San Antonio Zaragoza, en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Y aunque nuestra colaboración era bastante en el sentido del apoyo, el trabajo que se realizaba, no tomé un papel más importante hasta a raíz de que mi papá y la familia en general sufrió el COVID, cuando todavía el COVID duraba hasta los 26 días más o menos, ¿no? Entonces, trabajar con la iglesia ya de manera de decir, pues todas las decisiones recaen sobre ti, todo lo que pase o no pase, pues tú tomas las decisiones. Al principio, como fue una situación de emergencia, no me pesó. Es decir, es una situación de emergencia, tengo que entrar al trabajo. eh, con la formación que tanto en las escuelas como en la iglesia que hemos tenido, pues siempre nos involucramos en el trabajo. Entonces, en ese sentido, no me pesó tanto al principio, ¿no? Desarrollé lo que veníamos trabajando anteriormente, trabajamos algunas situaciones de organización, de trabajo con los diferentes liderazgos, pero poco a poco, más allá de que me pesara, mi corazón fue cambiando hacia cierta resistencia que a veces tenemos hacia el pastorado. Yo siempre he creído que mi llamado es misionero, he descubierto que tengo quizá un poco más de maestro también, maestro misionero o misionero maestro, si lo quieres poner en un sentido de importancia, misionero primero y después maestro, pero el pastorado sí era como que algo que le rehuía un poquito. Ahora he entendido muchísimas cosas de los pastores, de mis pastores que tuvieron que soportar mis rebeldías. Y también me ha hecho más paciente, me ha hecho en el ministerio entender un poco más a las ovejas, a la iglesia en general, y también para con otros pastores, ser más paciente y sobre todo más paciente en general. Creo que Dios nos ha llevado, no solamente a mí, sino a mi familia en general, hablando de mi esposa y mis hijos, por este proceso para que podamos aprender muchas cosas que no puedes aprender más que trabajando en el ministerio pastoral. Sí, ¿y qué tiempo ya llevas fungiendo como pastor interino? Eh, bueno, extraoficialmente, digamos que he estado trabajando un poquito más de un año, aunque pues nuestro trabajo se desarrolla desde mucho tiempo atrás, ¿no? Tanto con mis suegros como con mis padres siempre hemos estado trabajando en lo necesario, ¿no?
si se necesita un predicador, si necesita alguien que le toque el aseo del templo y no vino, le entramos, ¿no? Es decir, en todas las posiciones que podemos trabajar, hemos estado, pero ya más formalmente como a cargo, digámoslo así, por la situación, más que por otra cosa, hace poquito más de un año. No, pues está muy bien. Fíjate que eso es algo que a veces no valoramos, ¿no? Como ovejas, no valoramos el trabajo pastoral. Me identifico mucho con lo que tú dices porque cuando estás del otro lado, cuando toca estar del lado de la oveja, pues dices, ah, esto, el otro, esto se podría hacer mejor. Pero ya cuando estás del lado del pastorado, te encuentras con muchísimas cosas. Empiezas a experimentar otras áreas en tu vida que dices, pues, tengo que tomar decisiones y a veces estas decisiones van a repercutir en algo bueno o malo, ¿no? Pero tienen que ser así. Entonces, para ti, ahora ya que has experimentado esto, qué diferencias ves principales entre la parte misionera y la parte pastoral? Bueno, el misionero esencialmente como misionero, la idea siempre es plantar una iglesia, normalmente predicar a la gente que no conoce en otro contexto, desarrollar la iglesia, formar líderes y una vez que los líderes están listos para pastorear la iglesia, irte a otro lugar. Más o menos es el modelo misionero que Pablo aplicó, que es más o menos lo que a mí me gustaría o el perfil que Dios ha puesto en mi corazón. Ujú. Entonces no es estar todo el tiempo con los hermanos, sino es capacitar a alguien, un pastor, que se desarrolle. Entonces hay un tiempo como de pastoreo en donde vas educando a la iglesia que va sumándose a la misión. Como pastor, pues es estar en un solo lugar pastoreando esa congregación, esa iglesia, haciendo que la iglesia crezca tanto en número, pero también en madurez. Que las ovejas vayan madurando, que la iglesia, los hermanos vayan madurando, desarrollando sus ministerios, sus liderazgos. Entonces, en ese sentido, personalmente en mí, algo que Dios trabajó mucho es la paciencia. Yo soy una persona que no es tan paciente, ¿no? Eh, Me gusta, no que las cosas sean rápido, no, a lo mejor no, pero sí, si hay un cierto tiempo para, no sé, para que tal hermano entienda o madure o tal líder, etcétera. Como pastor, es estar más tiempo con las ovejas, más en contacto, más en relación con la gente que te rodea, más en relación con los líderes y ser paciente en muchas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que en mí personalmente la paciencia se ha ido desarrollando, quizá no lo que el Señor quisiera, pero sí se ha ido desarrollando de una mejor manera. Soy menos impulsivo, ya no soy que saca la espada y corta cabezas como antes, ¿no? Soy menos impulsivo, soy más prudente a la hora de plasmar un comentario, porque sé que mis comentarios o las decisiones que hay que tomar afectan a otras personas, afectan vidas, afectan familias, afectan a niños, a jóvenes. Entonces, esa responsabilidad que te da, obviamente todos los misioneros, perdón, todos los ministerios y los misioneros tenemos ciertas responsabilidades, pero como pastor la responsabilidad, en mi opinión, recae aún más. ¿Por qué? Porque eres el que está ahí, ¿no? Quizá el evangelista viene, predica, se va, quizá el misionero viene un tiempo, oramos por él, le damos una ofrenda, se va. Quizá el maestro no tiene tantas responsabilidades en la iglesia como el pastor que está al frente de la congregación, pero el pastor sí tiene que estar ahí, sí tiene que estar en las necesidades. Entonces, ser prudente, ser muy prudente en las decisiones que estás tomando, porque las familias, el corazón de la gente depende de las decisiones que tomes, es algo que he aprendido. Ya no soy tan impulsivo como antes. Sí, al fin y al cabo Dios te fue trabajando en ciertas áreas, ¿no? Yo creo que para seguir moldeando a ese Mac y poderlo utilizar al 100% ahora en el tema de su trabajo misionero que van a estar realizando. Y a propósito del trabajo misionero, ¿cuáles son los planes que tienen ahorita? Renunciar. No, nosotros hemos estado tratando de salir desde hace algún tiempo para Alemania. Nuestro corazón está no solo en Alemania, nuestro corazón está en general en Europa, pero siempre por cuestiones que la iglesia lo demanda, que la organización lo demanda también, tienes que escoger un país, porque no puedes ir a todos los países al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, de manera personal y junto con Eunice, el país que siempre hemos hablado y siempre hemos expresado que queremos llegar de primera mano ha sido Alemania. Aunque
quizá no secretamente, pero no tampoco abiertamente, quizás es la primera vez que abiertamente lo decimos, no solamente queremos trabajar en Alemania, sino en diferentes países de Europa, ya que Europa en general tiene necesidad de cristianos, ¿no? Aunque son potencias económicamente hablando, son potencias teológicamente hablando también, históricamente hablando, sí hay una necesidad de Cristo real en muchos países. Entonces, nuestro corazón está en Alemania, hemos intentado irnos para Alemania, pero a raíz de la pandemia y otras cuestiones, yo estoy seguro que Dios redefinió el camino, no para Alemania, sí para España. Entonces, tenemos estos planes de salir para España en un aproximado de 4 a 6 meses, más o menos, ¿A qué parte de dependiendo. España? Vamos a Andalup, España. Es la provincia de Cádiz y ahí es una especie de ciudad pequeña que se llama Andalup, Casas Viejas, España. Está cerca de... ¿Es Valladolid o es No, está cerca de Madrid? Perdón, ¿Sevilla? De Sevilla, está cerca ¿no? de Sevilla. Sí, está cerca de Sevilla. Uh-huh. Sí, de hecho, Cádiz es una ciudad, es una isla, que está ahí cerquitita no está lejos del continente. Y ahí en Andalup, Dios puso nuestro corazón en Casas Viejas para estar trabajando en los próximos años, por lo menos un año, año y medio, en lo que organizamos algunos papeles, para después de ahí movernos a Alemania. Nuestro corazón sigue estando en Alemania, pero vamos a hacer esta parada, no es una parada técnica. Estoy seguro que Dios nos está moviendo ahí, hay algo que tenemos que aprender, hay algo que tenemos que dar, que ofrecer, que trabajar en España. Y ese es el plan por ahora. Hablamos con nuestros líderes y ya está todo siendo preparado para que este año sin falta estemos en el campo misionero. Sí, yo creo que les va a servir mucho porque van a contextualizar muchas cosas de la parte de Europa y les va a servir. Ahí en Alemania, ¿en qué parte tienen pensado trabajar? Ya estuvimos trabajando, bueno, yo cuando estaba comprometido, siempre digo cuando estaba soltero y se me corrige, ¿no? Cuando estaba comprometido con Unice estuve en Papenburg, Alemania, al norte de Alemania, frontera con Países Bajos. Holanda es parte de Países Bajos, es como un estado de Países Bajos. Para mayor referencia con Holanda, estamos a 20 minutos de la frontera de Holanda, pero allá no hay fronteras en realidad, ¿no? Vas en la carretera y en un momento estás en Alemania y otro momento estás en Holanda. En ese sentido, yo ya estuve trabajando junto con Eunice, ya que nos casamos. También fuimos a un viaje de exploración en una iglesia, la iglesia Joshua Kirche, donde el pastor es David Rowlands, es un misionero de Inglaterra que está trabajando ahí. Y vamos a llegar a esta iglesia. Es una iglesia muy grande, es una mega iglesia pentecostal, tiene aproximadamente unas 40 personas. Para hacer una iglesia pentecostal y tener más o menos entre 40 y 50 personas en ese lugar, en ese contexto, es una iglesia bastante grande. Vamos a llegar ahí a trabajar. Hay varios proyectos ya con la iglesia, con el pastor que cuando estuvimos allá planeamos, plasmamos. Nuestros corazones, tanto de David como de Dani Rollams, que son los pastores como el de Eunice y el mío, se hermanaron y quedamos en una misma visión, que seguimos con esa visión. Entonces hay varios proyectos con familias, con mujeres, con varones y con jóvenes para trabajar en Papenburg, Alemania. Ok, ¿cómo es la cultura allá? En general, pues es muy distinta en muchos sentidos. Por ejemplo, tenemos que el matrimonio a la hora de dormir... No son espíritus, se escuchó. Es mi espíritu. Tenemos que, por ejemplo, el matrimonio a la hora de dormir duermen en camas separadas. Y solamente cuando quieren tener intimidad lo ponen una fecha. Y esa fecha hay intimidad, sí o sí, porque está como que la fecha. Son mucho de reglas, ¿no? Ellos no se pasan un rojo jamás. No cruzan la calle, sino es un camino de cebra, un camino cebrado, un camino de rayas. Son súper apegados a las leyes y a las reglas. Por un lado. Por otro lado, lo que te decía, la familia es una familia un poco distinta a nuestra opinión. Nosotros tenemos que entender que las culturas se pueden dividir en dos tipos de culturas.
las culturas calientes o cálidas, que somos los latinos, y las culturas frías, que son mayormente los anglosajones. Entonces, las culturas cálidas somos más de familia, más de vivir todos juntos en una sola casa, de donde comen uno, comen 20, le damos importancia a los detallitos, las fiestas, etcétera. Las culturas que son un poco, o que son frías, más frías que nosotros, le dan importancia al tiempo, le dan importancia a la puntualidad, le dan importancia a lo que se gasta y lo que no se gasta. Su pensamiento es distinto. Entonces, en el caso de Alemania, ser una cultura fría, le dan más que un valor a la familia, le dan más valor a las cosas materiales, le dan valor al tiempo, a llegar a tiempo. Si llegas tarde allá es algo muy malo para un alemán llegar tarde. No son muy expresivos en su manera de relacionarse, no tienen muchas demostraciones de amor. Recuerdo, por ejemplo, que en una ocasión después del culto, Eunice y yo estábamos discutiendo, plática. Pero esto que hago yo, que normalmente es parte de mi carácter, mover las manos y hacer esto, estábamos platicando, ella y yo, y entonces de repente se acerca la pastora y dice, ¿están bien? Y nosotros, sí, todo bien. Ah, ok, se fue. Entonces volvimos a platicar, yo con mis manos así, y volvió a acercarse, ¿están bien? Sí, no pasa nada. Yo seguí Ya pensó que ya platicando, sí. estaban peleando. Ella pensó, y toda la iglesia pensó que estábamos peleando y que yo estaba siendo agresivo por mover mis manos. Entonces, aunque pues obviamente una cuestión agresiva en cualquier hombre, pues es cuando empieza a manotear, ¿no? Pero en mi caso, pues soy así, ¿no? De expresarme mucho con las manos cuando enseño, cuando predico, etc. Entonces, no es algo normal las expresiones corporales en público. No, es una cultura bastante distinta. En ese sentido, te digo, los matrimonios viven en camas separadas. La mayoría de los alemanes trabajan ambos, papá y mamá. El niño o el joven, el adolescente, es mayor de edad a los 16 años. A los 18 años tiene que salir de su casa, ya no puede seguir viviendo en casa porque se ve mal ante la sociedad que sigas viviendo con tus padres. Y es una nación vieja, vieja en el sentido de que hay mucha gente mayor de edad y casi no hay jóvenes. Los jóvenes que hay buscan salir de Alemania, precisamente por esa cultura fría. Ahora, hay una gran ventaja que tiene el latino frente al alemán o a las culturas frías, es que el alemán busca para casarse o para relacionarse a los latinos. Tanto los varones de culturas frías buscan a las latinas porque normalmente allá las relaciones, los matrimonios son muy fríos. Por ejemplo, estoy seguro que tu esposa en algún momento te cocina, no sé qué te guste, ¿no? Un filete, un platillo que te guste. Entonces ella te lo cocina y te lo sirve con tu corazón, con amor. Le puedes decir, mi amor, por favor, puedes pasarme, no sé, una Coca-Cola. Y ella va y te la sirve, ¿no? Y tú estás viendo la tele o no sé. Es una imaginación, ¿no? Que seguramente en todas las familias nos ha pasado, ¿no? Estás cansado, llegas al trabajo, le dices, mi amor, hazme una quesadilla, hazme un sándwich. Y tu esposa te lo hace, ¿no? A veces quizá no por alguna cuestión, ¿no? Pero normalmente pues te lo hace, ¿no? En el caso de los alemanes no pasa eso. En el caso de los alemanes, si yo quiero un sándwich, yo me lo preparo. O sea, la esposa sí cocina, ¿no? Pero si estoy sentado viendo la tele y estás haciendo otra cosa, yo me preparo mis cosas. Son muy independientes. Sí, de alguna manera son muy independientes. Y esa independencia, ¿ustedes cómo piensan trabajarla ya con ellos? Por ejemplo, porque sí va a ser un reto, ¿no? O sea, nosotros aquí somos muy de festejar el día del taco, somos de festejar todo, de hacer fiesta de todo. Pero, por ejemplo, allá en el sentido del poder llegar a ese tipo de personas, ¿cómo llegan ustedes ahí? Sí, algo que yo aprendí es... una vez que un alemán te abre su corazón, te abrió su corazón de verdad. O sea, eso es algo bueno del alemán. El alemán no finge. Nosotros, por ejemplo, le disimulamos, ¿no? De repente, ay, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y por acá digo, ay, no, yo no. Somos un poco más, diría un amigo, hipócritas, ¿no? En ese sentido de aparentar, ¿no? Ay, qué bueno. Los alemanes no, los alemanes si no le caes bien, están de bien, buenos días y están de mal. Cuando te abren las puertas de su casa, te abrieron su corazón. Entonces, al alemán, para abrir el corazón del alemán, tienes que hacerlo no con pensamiento ni con conocimiento,
Su nivel teológico es bastante alto, su nivel educativo es bastante alto, es superior al nuestro. Pero ellos cuando ven que lo que predicas vives, entonces ellos creen en el mensaje de salvación. Ahí no es cuestión de llegar con títulos, de llegar con yo soy fulano. No, no, no. Ahí es vivir entre ellos, demostrar que es Cristo, que realmente el que está en tu corazón, Ujú. y entonces eso abre su corazón. Eso dice, sí te creo. Entonces eso abre el corazón del alemán, una vez que seas verdadero, y cuando ellos abren su corazón, tú te ganas un alemán una vez, te lo ganaste para siempre. No, pues es muy interesante el trabajo que van a estar haciendo por allá. Y bueno, eso también sirve de alguna forma para que conozcan, ¿no? Qué es lo que se van a estar haciendo ustedes allá en la parte de Alemania. Bueno, antes en España, ¿no? ¿Para cuándo se van? Te decía, bueno, no tengo una fecha exacta, estamos en proceso de trámites. El Pero este trámite año, ¿no? es Dices. es este Ujú. año. Le calculamos, tanto el departamento como nosotros mismos y también en España, que entre 3, 4 o 5 meses más o menos a partir de hoy. ¿Cómo? De hoy febrero. Ujú. Este, por el trámite que hay que hacer, ¿no? La iglesia, la organización tiene que enviar una carta para allá, que ya las enviaron, la reciben, ellos una vez que la reciben, la estudian, te mandan los requisitos que tienes que llenar, envías los requisitos y es un trámite que ellos tienen que también trabajar con la embajada. Entonces, le estamos calculando toda esta cuestión, más o menos esas son las fechas. No sabemos qué vaya a pasar ahora con la crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Yo espero que no cierren las fronteras, lo más seguro es que no, pero de todas maneras nos mantenemos allá al pendiente. Nosotros igual tenemos ese deseo de irnos, ¿no? Pase lo que pase. Entonces esperemos que esta crisis que tenemos a nivel mundial no afecte el proceso del visado, porque más allá de, pues yo puedo ir, ¿no? Puedo ir a cualquier parte de Europa ahorita con el pasaporte, pero solo puedo estar 90 días, después de 90 días tengo que salir. Entonces la idea es estar por lo menos por un año y medio en lo que nuestros papeles de residencia completamente se arreglan. Una vez que se arreglen, pues ya podemos movernos por Europa. Pero para eso se ocupa Ujú. este trámite. Oye, por ejemplo, siempre como, o sea, cuando ya no cargamos solamente, por ejemplo, ¿no? Hablaría de mi esposa, ¿no? Nancy y Enoch, ¿no? Ya no, si no, ahora ya cargamos con Santiago y Renata. En su caso, se van a trasladar a otra ciudad, van a hacer otras costumbres. ¿Cómo se lo están transmitiendo ahorita a los peques? O sea, qué trabajo están haciendo? Porque de alguna forma, sí, yo sé que el anhelo de su corazón es que ellos también sirvan allá, pero ¿cómo los están preparando ahorita? Bueno, desde que Sarem, que es el mayor, es bebé, tenía 20 días, empezamos a movernos, empezamos a hacer viajes. Eh, entonces con él, de hecho, mi suegro le decía el niño viajero, ¿no? Porque viajaba por todos lados, a todos lados nos lo llevábamos a predicar, a enseñar, para aquí, para allá. Entonces, esa parte él la aprendió, o más bien la vivió, más que aprender. Cuando nació Abisai, el segundo, seguimos viajando en la medida que podíamos. El problema fue que en la pandemia nos estacionamos en un solo lugar y nos complicó la parte de que ellos pudieran viajar. Pero empezamos a hacer algunos viajes estas semanas atrás y vamos, en cuestión de viajar, vamos bien. En cuestión de adaptación cultural, eh, mi esposa es de Michoacán y yo soy de Hidalgo y hay muchas cosas que son distintas aunque estamos en el mismo país. Entonces cuando estamos con mis suegros hay cosas que son diferentes a las reglas de, por ejemplo, con mis papás o en la casa de nosotros. Son distintas. Entonces creo que estas dos culturas, la michoacana y la hidalguense, les han ayudado a ellos a poder adaptarse Ujú. poco a poco. No les es fácil siempre, ¿no? Les cuesta un poquito. Hemos tratado por otro lado de que no solamente aprendan español, sino que aprendan inglés también, porque creemos que eso les va a ayudar mucho en su educación, tanto a Sarem como a Saaf, que ya hablan, ¿no? Ya platican contigo y tratarles de inculcar el inglés también, los números, los colores, y Ustedes tratar. dos sí dominan bien el inglés. Unice lo domina mejor que yo. Yo sí hablo el inglés, yo me aviento a hablar inglés, aunque es más What's bien. your name, ¿no? What's your name? Es Spanglish. Es Spanglish, pero yo me aviento, ¿no? Yo, de hecho, la primera vez que fui a Alemania, pues estuve solo y no sabía alemán.
lo que tenía de inglés, pues con el inglés yo sobreviví todo el tiempo que estuve la primera vez en Alemania y me ayudó bastante convivir con ellos. Entonces, sí hablo, sí me defiendo, no me achicopalo. Pero mi esposa obviamente, pues ella vivió en algún momento en Estados Unidos y ella lo maneja pues de una manera, en mi opinión, pues Mejor. magistral. El alemán, ¿quién? Bueno, también ya lo empiezan a Sí, trabajar ustedes. sí. El alemán también ella empezó mucho tiempo antes que yo a aprenderlo. Yo tengo mucho menos tiempo con el alemán. El alemán es gutural, entonces tienes que utilizar esta parte de aquí para pronunciar algunas palabras. Y eso es lo que a mí se me hace un poquito difícil, pero primero Dios, no creo que sea tan complicado. Dice, si mando a alguien al infierno allá con en el alemán. No, igual están bien claras las palabras de decir Que de diablo, hecho es fácil, no infierno. dicen que es fácil. Yo, la verdad, pues en mi vida Eh, lo he empezado a practicar. Creo que ya en Duolingo so- empecé. son lenguas anglosajonas, es decir, que eso es de la misma familia que el inglés, ¿no? Entonces hay muchas palabras que son exactamente las mismas, ¿no? Entonces eso facilita bastante el alemán. El único problema que tiene el alemán es que las palabras son demasiado largas porque las pegan, ¿no? Haz de Ujú. cuenta que integran varias palabras. De hecho, la palabra más larga que existe es alemán. Es lo complicado nada más, pero sí es relativamente sencillo en cuestión de que se parece al inglés. Sí, sí, claro. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el podcast Edificamos y regresamos. Estamos de regreso en el podcast Edifiquemos y tenemos a nuestro invitado Mac. Mac, ya nos da mucho gusto que estés por acá. Oye, platícanos un poquito de ti, de tu niñez. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la niñez de Mac? Ok, soy el mayor de 4 hermanos, de una familia de ministros de culto. Em, Aunque cuando mis papás me tuvieron a mí, se movieron a diferentes lugares, a diferentes iglesias, mis recuerdos más claros son justamente en la iglesia donde estoy trabajando ahora, en San Antonio, Zaragoza. En otro contexto, es un pueblo donde pasa una carretera federal, lo cual hace que el poblado sea un poblado bastante rico. Es un poblado en donde se sostiene con la agricultura y la ganadería. Este, es un pueblo pequeño cuando yo crecí era un pueblo pequeño, ahora es mucho más grande que en aquel entonces. Entonces, mis recuerdos son donde pues, era una iglesia relativamente pequeña, el edificio, aunque había mucha gente. Eh, Crecí feliz, no crecí con carencias en el sentido de que me faltó algo, es decir, nunca me faltó de comer, nunca me faltó ropa, nunca me faltaron zapatos, siempre había en casa, ¿no? Yo tengo eso en mi corazón siempre, de que siempre hubo en casa, siempre. Eh, Fui feliz, aunque mi carácter siempre fue un poco... eh, soy colérico flemático o flemático colérico. Entonces, soy bastante enojón o era bastante enojón, todavía soy, no, pero antes era más. Entonces, de niño, de repente había cuestiones que me enojaban, no me molestaban. Era yo alegre, de acuerdo a lo que cuenta mi mamá. Yo recuerdo ser feliz, pero también era bastante latoso, bastante latoso. Eh, como hijo de pastores a veces vives situaciones complicadas, ¿no? Recuerdo que, bueno, en mi caso aplicaba mucho, por ejemplo, el punto de que tenía cuerpo de pastor, ¿no? Perdón, cuerpo de hijo de pastor. Los que tienen cuerpo de hijo de pastor es porque toda la ropa les queda. La que te regalen, esa te Ok. queda, ¿no? Entonces, y eso me llegó a pasar. Nos llegó a pasar también con mis hermanos que de repente algunas familias de la iglesia nos regalaron en una ocasión una bicicleta, una a mí y una a mi hermana, ¿no? Y estábamos contentos, pero de repente sí el comentario de algún niño, mi papá me dijo que te tenía que regalar mi bicicleta, ¿no? Entonces, esas cositas a lo mejor de repente dices, ¿qué onda, no? Pero gracias al trabajo de mis padres, nosotros nunca crecimos con ningún rencor, ningún coraje hacia la iglesia, hacia Dios tampoco. Crecimos sanos en lo que cabe, ¿no? Obviamente, pues cada uno va teniendo sus propias experiencias o traumas que personalmente por decisiones llegan a tomar o no,
Pero yo tuve una infancia muy feliz, muy alegre en San Antonio, tuve muchos amigos de diferentes denominaciones, este, dentro de la iglesia. Y mi círculo de amigos casi siempre era eclesiástico, aunque tenía algunos amigos en la escuela, los más y los más entrañables de esa época, pues siempre fueron en la iglesia. Ujú. ¿Y a los cuántos años aceptaste a Jesucristo? Yo acepté a Jesucristo en dos partes. Acepté a Jesucristo cuando yo tenía 12 años. Yo fui llamado al ministerio a los 8. A los 8 A las años. 8, a las 8. Yo, en un domingo de la tarde, a las 5 de la tarde, esos cultos que se ponen bien pentecostales y bien powers, Dios ya me llamó, pero yo no sabía que era llamado a las misiones, ni sabía que era llamado, no entendía lo que me estaba pasando. Hasta que después platiqué con mi papá y le expliqué y me dijo, es que eres llamado. A los 12 años yo acepté a Jesús en mi corazón, bien, 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 o sea, aunque siempre estuve en la iglesia y todo, yo conscientemente a los 12 años yo dije, estoy enamorado de Jesús, completamente. Y tuve una relación con Jesús fantástica, fenomenal. Fue mi mejor época de niño adolescente, mi relación con Jesús. Pero llegó un punto en mi adolescencia, juventud, porque ya tenía yo 17 años, en donde la rebeldía entró en mí. Yo más bien yo me hice el rebelde. Eh, Busqué amistades, yo las busqué, no fue de que, ay, se le metieron las manos. Yo busqué amistades que no me convenían. Y entonces, si conoces la historia del hijo pródigo? Ujú. Bueno, es mi historia, solo que no me dieron la parte del dinero que me correspondía de la De la herencia. A mí no herencia. me tocó la herencia, simplemente me fui de casa, ¿no? Me fui de casa, me fui a Cancún, Quintana Roo a trabajar. Estuve trabajando ahí, estuve trabajando en lugares que no debía hacerlo y después regresé como hijo pródigo a casa. Entonces al regresar como hijo pródigo a casa, pues regresé conociendo el mundo, probando el mundo como es realmente, no con un pecado o dos pecados que a veces como hijos de pastor pudieras cometer dentro del cristianismo. No, yo conocí el mundo como es, con sus vicios, con sus excesos, con sus bondades, con los amigos que pudieses tener. Y entonces cuando regreso, yo me regreso un poco resistente a regresar al Evangelio hasta que Dios rompe mi corazón, rompe mi vida, que me quebranta completamente y yo digo, bueno, el amor que yo tenía contigo cuando era un niño, lo quiero recuperar, tenía para este punto 21 años. Entonces, a partir de los 21, 22 años, yo retomo mi romance con Jesucristo, acepto a Jesús, recuerdo mi llamado y entonces quiero irme a las naciones, no inmediatamente. Quiero irme rápidamente a predicar el Evangelio. Entonces empiezo a hacer cuentas, que tenía que cursar el instituto bíblico, lo de misiones y todo, y dije, no, pues son muchos años de preparación, entonces no quería irme a preparar, yo quería irme ya directamente. Obviamente era novato, era inexperto, no entendía lo que hablaba y posteriormente pude entender de una mejor manera que tenía que preparar. Entonces, por eso yo cuento mi relación con Dios en dos partes. Ujú. En la adolescencia y ya de joven, más o menos joven, y de una manera más clara aquí con este regreso como el hijo pródigo. Entonces estuviste ahí en el instituto. Bueno, en Sí, Anna Sanders, ¿no? estudié en el seminario teológico Ana Sanders, el antes ibas, ahora estás, Estás. era lo que así se mencionaba. Fue un tiempo bastante complicado para mí, por mi carácter, soy bastante preguntón y a mí me importa mucho que lo que me estás enseñando lo vivas, entonces eso es. Luego me junté con algunos compañeros ahí que tenían más o menos mi carácter y fuimos una generación eh, bastante rebelde en el sentido de que no nos conformábamos muchas veces con lo que nos daban. Eh, Queríamos más, preguntábamos por todo. Siento que para el magisterio de aquella época eh, fuimos un dolor de cabeza en cierto sentido y una bendición al mismo tiempo. Bendición porque no los dejamos conformarse con lo que tenían o enseñaban y dolor de cabeza porque todo el tiempo estábamos preguntando y queríamos más. Y fueron momentos complicados de crisis, momentos de adversidad, de formación, de educación. Pero finalmente, después de los 3 años, logré graduar, con el llamado a la misión siempre claro,
Aunque en el camino muchos me intentaron desanimar o decían que tenía un llamado distinto, yo siempre tenía claro el llamado, ¿no? A las misiones, a la educación, lo descubrí dentro de la misión, descubrí mi llamado a la educación, a ser maestro. Y bueno, pues ahora estamos ya con todo este proyecto, junto con Eunice. Perfecto. También has estado como maestro en algunos institutos. Sí, en la Asamblea de Dios he estado trabajando en dos institutos bíblicos, en Oaxaca y en el estado de Hidalgo, en el Ibao, a cargo de nuestro hermano Daniel. eh, y acá en Hidalgo también, en una extensión, trabajando, y también he estado dando clases en LATS, en Latin American Theology Seminary, lo Mm, dije bien, ok. y en el Seminario Teológico Betel, que tiene una sede en Mintzahuaca, en Indiana. Pero eso es distinto a nivel de licenciatura, entonces Dios me ha permitido dar clases también en esos institutos ¿Qué bíblicos. materias das? Pues he dado diferentes materias, ¿no? He dado antropología y misión, a nivel licenciatura, antropología y misión, el Evangelio de Mateo, teología del Antiguo Testamento, carísmata, no sé, son bastantes, son como cerca de unas 15 más o menos. Ah, o sea, sí te ha tocado variado. Sí, 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 sí. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál consideras que es la...? Obviamente hay dos que yo prefiero Ujú. en mi corazón. Primero es antropología y misión, y también carísmata, teología bíblica de la carísmata, que tiene que ver con dones, ministerios, todo lo que hace el Espíritu Santo y la edificación de la iglesia a través de los dones de los ministerios y las operaciones. Ujú. Perfecto. Pues yo quiero hacerles una invitación a los que están viendo el podcast, porque voy a dar un libro de estos, voy a dar un libro de esos a una de nuestras personas que se suscriba al canal. Lo vamos a elegir dentro del siguiente episodio y vamos a decir al ganador. Pero para que lo conozcan, bueno, estos dos libros los escribe el papá de Mac. Pues bueno, platícanos un poquito y bueno, vamos a enseñarlos ahí para que los puedan ver. Si nos gustas platicar un poquito de los libros. Sí, bueno, Mujer detrás del púlpito, el poder detrás del púlpito, pues tiene que ver fue escrito obviamente por mi papá, tiene que ver con toda esta cuestión del ministerio de la mujer. En muchos lugares hoy en día, en pleno 2022, no se cree en el ministerio de la mujer. Tiene que ver no solamente, obviamente se hablan aquí de diferentes mujeres en la Biblia, es un libro totalmente bíblico. No solamente se habla, por ejemplo, de Esther, ¿no? Que fue una reina que amó al Señor y que hizo lo correcto por su pueblo, o de Débora, que sacó el valor para ir y pelear. Se hablan de otras mujeres, por ejemplo, como Betsabé también. Las cuestiones en por qué ella accede a estar con David, etcétera, ¿no? Es un libro que si usted como mujer, como esposa de ministro, como líder, ha vivido alguna soledad, alguna crisis, este libro le va a ayudar, le va a ayudar bastante. Y también tenemos este otro, Espiritualidad en tiempos de COVID-19. Mi hermano escribe, mi papá escribe y yo tengo una breve participación también. Y pues obviamente que tiene que ver con todos los temas de la iglesia a los que nos enfrentamos ahora con esta cuestión del COVID. Entonces son bastante buenos, este es bastante sencillo en su lectura, este también, ambos, así que los recomendamos ampliamente. Perfecto, pues ya saben, vamos vamos a dar uno de estos dos libros. Muchas gracias, Mac, por traerlos al podcast. Así que lo vamos a dar a uno de nuestros suscriptores que está ahí en nuestro canal, ya sea por los tres canales, que es Spotify, Apple Podcast o en YouTube. ¿Sale? Así que lo vamos a ver por el de YouTube, ¿sale? ¿Te parece Ok, que en el de YouTube? me parece por Perfecto. Pues vale. Y ya casi para ir cerrando, Mac, platícame un poquito qué te ha hablado Dios en estos últimos meses para el futuro, o sea, para este año que viene, el próximo año. Tengo entendido lo que ahorita nos habías hablado acerca de las misiones que vas a estar trabajando en Alemania, pero en lo personal, ¿qué Dios ha estado hablando contigo o tratando? Bueno, Dios ha puesto en mi corazón bastante fuerte al profeta Amós. El profeta Amós es un hombre que no estudió y contrasta mucho justo con mi perfil de alguna manera de estudio de académico. Pues fue un hombre que él pues se creó, perdón, se desarrolló criando ovejas. Él era recolector del campo, era ganadero y no, ni siquiera era el dueño, era trabajador.
Y a él, un hombre iletrado, Dios lo llama, lo levanta como profeta y empieza a profetizar en contra de la oligarquía, en contra de los ministros, de los otros profetas que no eran profetas de Jehová, de los sacerdotes, pero sobre todo de la clase gobernante de Israel, que tenían bastante opulencia. Hay una palabra en donde a las mujeres les dice vacas de Bazán, ¿no? Es Ujú. complicado, ¿no? Como empieza a hablar, empieza a clamar y empieza a denunciar que hay mucha opulencia en el pueblo y no se cumple la voluntad de Dios. Y esto lo digo en un sentido personal que Dios ha puesto en mi corazón, que volvamos al tiempo de nuestro primer amor, de dar, de entregar nuestro corazón, al tiempo en donde nosotros necesitamos predicar la palabra del Señor urgentemente. La iglesia se ha sumergido en sus propios conflictos. No quiero mencionar nada, ¿no? Pero en sus propios conflictos internos, tanto a nivel iglesia local, a nivel organizacional, el corazón, la mente, muchas veces de las iglesias está dentro, no está en la necesidad de afuera. Eh, y Dios ha puesto eso en mi corazón. De hecho, justo uno de los capítulos del libro de COVID habla acerca de la misión en tiempos de COVID y cómo no podemos detener la misión ni el evangelismo a pesar de que haya una pandemia, a pesar de que haya una guerra ahora con toda esta cuestión que estamos enfrentando. Y a tener valor por predicar el evangelio. Nos hemos de alguna manera acomodado, es lo que me estaba pasando a mí con esto del COVID. Nos hemos acomodado en un lugar, nos hemos acomodado en una iglesia. Había hermanos que me decían, es que yo ya me había acomodado a solamente prender mi cámara y ya no alistarme para ir a la iglesia. Ujú. Y solo veía el culto por el Zoom o por el Facebook y ya ni siquiera iba. Entonces volver a ir, me cuesta trabajo volver a ir. Entonces la iglesia se ha acomodado, no solamente con la cuestión del COVID, desde hace mucho tiempo atrás, a ser pasiva en cuanto al evangelismo y la misión. Dios ponía justo esto en mi corazón, que no importa que no estemos preparados teológicamente, lo que importa es que el Espíritu Santo esté. Eh, y Él nos va a levantar como amos, como Así es. profetamos. No, pues eso es muy, muy interesante lo que mencionas. Mac, algo que le quisieras decir a los estudiantes que hoy se están preparando para misiones, inclusive para algún área pastoral en la educación cristiana, ¿qué les dirías? Que van a sufrir. El ministro sufre. La Biblia, tú no ves a ni un solo llamado por Dios, ni uno, no hay ninguno, ninguno, desde el primero hasta el último, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no ves a ningún hombre llamado por Dios que no sufra. Todos sufren, viven transformaciones, en donde si no sufren por una cuestión familiar, sufren por una cuestión física, por una cuestión económica, pero hay un trato especial de Dios para ellos en donde van a sufrir. Y a veces como estudiantes nosotros no queremos sufrir, queremos pasarla tranquila, en paz, bien, demandando, pidiendo, exigiendo, pero el sufrimiento es parte del ministerio. Quien diga lo contrario no está entendiendo el evangelio, ¿no? Jesucristo lo enseña muchísimas veces, que en los procesos de crecimiento y de desarrollo que el ministro necesita, el sufrimiento es parte de la escuela de Dios. A mí me costó mucho tiempo entender que el sufrimiento era parte de lo que Dios había puesto para desarrollar nuestro carácter. Así que les digo, no le tengan miedo al sufrimiento, no le tengan miedo a la prueba, a la adversidad, a la escasez, no le tengan miedo a la enfermedad. Yo lo he dicho desde hace muchos años, para que haya un milagro de sanidad ocupa ver a alguien enfermo. Para que haya un milagro de sanidad ocupa, perdón, para que haya un milagro de provisión ocupa haber escasez. Entonces, para estar cerca de los milagros de Dios ocupamos atravesar pruebas y dificultades. Para que haya un milagro de paz ocupa haber guerra. Entonces, no le tengan miedo al sufrimiento, a las pruebas que Dios ha diseñado para nuestros ministerios, para nuestros llamados, nuestra vocación. Y en ese sentido, enfrentemos con valor lo que Dios ha puesto frente a nosotros y seguir adelante. Si realmente eres llamado, permanece. Permanece. Pedro no se formó ni escribió la primera y la segunda carta a la primera, no. O sea, tropezó muchísimas veces hasta que él en su primera carta explica y dice que somos transformados poco a poco hasta que el carácter de Cristo es formado en nosotros. Entonces, si en algún momento te sientes derrotado, te sientes que
que fracasaste, no te desanimes. El Señor está ahí y sigue adelante. La prueba y el sufrimiento, el dolor es parte de nuestro madurar. Sí, sí, sí. Yo creo que vamos conociendo a Dios en diferentes etapas y lo vamos conociendo no como solamente un Dios proveedor, sino también lo vamos conociendo como un Dios sanador, como un Dios que nos liberta. Lo vamos conociendo de diferentes facetas a Dios. Por ejemplo, yo en tiempos de COVID había experimentado a Dios como un Dios proveedor, había experimentado a Dios como un Dios sanador, pero no lo había experimentado en el área de mis emociones, como un Dios que también quería una sanidad emocional dentro de mí. Y dentro de esa sanidad emocional, Él también tenía preparado una mejor comunión con Él, ¿no? Yo estaba más preocupado por hacer un estudio bíblico que por una comunión. O sea, y llegamos a tal grado como ministros de preocuparnos más por qué vamos a predicar que Dios nos está hablando a nosotros o nuestro comportamiento, nuestra relación con Dios. Entonces, pues muchas gracias, Mac. Creo que lo que hemos estado platicando el día de hoy va a ser de bendición para las futuras generaciones. ¿Algo más que quisieras decir? No, pues nada, apoyen a las misiones, ya sea que seas llamado o tengas el deseo, apoya la misión, apoya el evangelismo en tu iglesia. No dejes de predicar a Cristo con tu vida, con tu corazón. Y justo nomás para rematar lo que decías, ¿no? Antes había una frase que se decía mucho cuando alguien subía a predicar. A mí no me gustaba, pero ahora la extraño porque ya nadie lo dice. Antes decían los hermanos, esta palabra que voy a dar, primero Dios me habló a mí y luego a ustedes, ¿no? Haciendo referencia a que primero lo que iba a predicar, Dios trató con la persona y de eso, de su relación, de su comunión, de ese trato personal, se predicaba a la gente. Ahora no, ahora predicas, aunque no sea tuyo, pues tú lo predicas por, como decías, por hacer el sermón. Entonces dejen que Dios les hable y de su relación, de lo que Dios les hable, a través de la palabra, prediquemos y enseñemos. Así es. Pues muchas gracias, Mac, por estar en esta tarde con nosotros en este capítulo. Fue un gusto, ¿verdad? Fue un gusto. Esperemos que, bueno, ahí estuvimos hablando en el carro que a lo mejor hacemos algo más. Entonces, Sí, próximamente a lo mejor vamos a hacer algo más, ¿no? Para poder estar igual ministrando y pues también que sea de edificación para alguien más. Si alguien quiere apoyar el proyecto para Alemania, para Europa, ¿dónde los encontramos en sus redes sociales? Ok, pues yo estoy como Mac Mendoza, mi esposa está como Eunice Arrieta. Tenemos toda la información en una página de Facebook que se llama Impactando al Mundo con su Poder. Igual estaremos subiendo a partir del próximo mes más información. Estamos por salir entre 3, 4, 5, máximo 6 meses. Agradecemos a todas las iglesias su apoyo. Perfecto. Pues también un saludo a ti, Eunice. No, muchas gracias por prestarme aquí al Mac, al buen Mac. Y pues bueno, esto sería todo. Mac, muchas gracias. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos. Igual. Eres el culpable de que me casara con él. Sí, lo teníamos que decir y se dijo. Sí. Nos vemos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye.